Antes de empezar, quiero agradecerles porque el video anterior llegó a las 1000 visitas en menos de 24 horas, sin duda me sorprendieron a mí y eso me da a entender que de verdad quieren el canal. Gracias y saludos a todos los que comentaron en el anterior video. Ahora sí, vamos con la parte 2 del iceberg de las tragedias peruanas. Comencemos. La masacre de la Cantuta tuvo lugar en Lima el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Un profesor universitario y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y desaparecidos por el destacamento paramilitar Grupo Colina, perteneciente al ejército peruano. Debido a los problemas económicos ocasionados por la intervención del gobierno militar en la economía y al maoísmo que captaba a numerosos estudiantes y educadores, La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de adoctrinamiento para ejecutar acciones radicales desde la década de 1950. Los elementos radicales multiplicaron sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento en las universidades y se inició el ataque a la población por parte de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, que tuvieron una fuerte presencia en dicho campus. A inicios de la década de 1990, después de la fuga de la cárcel de una gran cantidad de terroristas del MRTA, se observó la fragmentación de grupos de izquierda en el campus ante las amenazas de los integrantes de Sendero Luminoso para alcanzar una influencia por medio del terror al estilo maoísta-leninista. En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de La Cantuta. El Grupo Colina ingresó al campus y seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos. Acto seguido el Grupo Colina trasladaron a los sospechosos a un basural en la carretera Ramiro Priale. Minutos después y sin razón alguna, torturaron y asesinaron a los alumnos, quemando sus cuerpos para no dejar ninguna evidencia. Pasaron los días y los familiares de las víctimas exigían alguna explicación del paradero de sus seres queridos, sin embargo no fue hasta un año después, que llega información al Congreso que miembros del Grupo Colina fueron los responsables del crimen, involucrando a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. El 21 de marzo de 2001, la fiscal de la Nación presentó cargos contra Fujimori acusándolo de ser uno de los coautores de esta masacre y de la masacre de Barrios Altos de 1991. Presentó evidencias de que Fujimori, actuando en conjunto con Vladimiro Montesinos, ejerció control sobre el Grupo Colina, siendo parte de una política integral contrasubversiva que implicó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el expresidente Alberto Fujimori recibió el 7 de abril de 2009 una pena de 25 años de prisión efectiva, por considerarse estos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. La masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una zona popular del cercado de Lima en Perú. 15 personas, presuntamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso, fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, y otras 4 más fueron heridas por atacantes que, posteriormente, fueron identificados como elementos del Grupo Colina. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue realizado por órdenes directas de Vladimiro Montesinos, por encargo del presidente Fujimori. La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una fiesta popular, una pollada, en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Guanta N840 para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta. Aproximadamente a las 22:30, 6 individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de 2 vehículos, dispararon con sus fusiles a los asistentes sin mediar explicación. Los atacantes, todos tenían el rostro cubierto con pasamontañas, al entrar ordenaron a los asistentes de la reunión atenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de 2 minutos, matando a 15 de ellos. Varias semanas después, el Congreso de la República designó una comisión investigadora para averiguar sobre la masacre. En diciembre, la comisión inspeccionó el edificio donde sucedieron los hechos, entrevistó a los heridos y realizó otras investigaciones. Sin embargo, no pudo completar su tarea debido al autogolpe que ejecutó Fujimori el 5 de abril de 1992 en el que disolvió el Congreso. El 21 de marzo de 2001, la fiscal de la Nación Nelly Calderón denunció a Fujimori ante el Congreso, indicando como coautor de la masacre de Barrios Altos y La Cantuta junto a Vladimiro Montesinos. El atentado de Tarata fue un atentado ocurrido en la cuadra 2 de la calle Tarata, en el centro del distrito de Miraflores de la ciudad de Lima. Fue realizada el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Dos vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivos, explotaron en la mencionada calle a las 9:15 p.m., matando a 43 e hiriendo a más de 200 personas. La onda expansiva destruyó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. El objetivo original de este ataque fue la agencia del Banco de Crédito del Perú de la exclusiva avenida limeña José Larco, pero un vigilante del establecimiento no les permitió estacionarse en el lugar pactado, realizando disparos con su arma de protección. Decidieron, entonces, dejar el vehículo en la intersección siguiente, que era la calle Tarata, y dejar que el carro avance lentamente hasta el momento de su explosión. El atentado contra el Canal 2 ocurrió el 5 de junio de 1992. Fue un atentado con coche bomba, perpetrado por la organización terrorista Sendero Luminoso, contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, actualmente Latina Televisión, en el distrito de Jesús María, de la ciudad de Lima. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra, el cual había sido robado 2 horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita, se dirigió hacia la fachada de la mencionada emisora y estalló. Las instalaciones de la estación de televisión quedaron destruidas, por lo que tuvieron que ser reconstruidas. El ataque dejó lastimosamente 3 muertos y 20 heridos. La matanza en los penales del Perú fue una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan del Lurigancho y el Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. El asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruana. Agustín Mantilla anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que habían varios senderistas infiltrados en la prisión y que estos tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano. La noche del 19 de junio, después del ataque con bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder, las fuerzas del orden tomaron el control del penal, dejando un saldo de 124 senderistas muertos, además de 3 marinos. Según el testimonio de 2 efectivos de la Marina, varios terroristas que se habían rendido fueron ajusticiados tanto a balazos como con el uso de armas blancas, pero que los militares no tuvieron piedad y terminaron por dispararles a quemarropa. La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por el presidente Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos. En los hechos acaecidos en el penal del Frontón hay, al menos 2 casos, en que murieron personas que habían sido declaradas inocentes. El fenómeno del Niño de 1998 fue uno de los más intensos del siglo XX en todo el mundo. Llegó a impactar notablemente en la colectividad y sobre gran parte de los principales sectores económicos del país por sus severos daños, elevando los caudales en los principales ríos costeros, generando excepcionales inundaciones y huaicos, sobre todo la costa norte. Este fenómeno dejó la lamentable cifra de 364 muertos, 412 heridos, 112.000 familias afectadas y más de 35.000 viviendas destruidas. También por el fenómeno y la necesidad de salir de sus viviendas afectadas por las inundaciones, se registró un severo aumento en muchas enfermedades afectando a la población. Enfermedades como dengue, cólera, malaria o enfermedades diarreicas son varios de los casos que aumentaron considerablemente. Se estima que el país tuvo pérdidas de hasta 3.498.000 millones de dólares. Luis Sánchez Cerro fue un presidente del Perú desde 1930 hasta 1933. En la mañana del 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro pasó revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia y que estaban reunidas en el hipódromo de Santa Beatriz. Al retirarse en su vehículo descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola, le disparó 6 veces en la espalda. El individuo fue identificado como Abelardo Mendoza Leiva, un militante aprista. Tras lo acontecido, la policía logró abatir a Abelardo. Herido de gravedad, Sánchez Cerro fue llevado de emergencia al hospital italiano y tras 2 horas de agonía falleció. Durante las investigaciones se comprobó que las balas no eran del arma de Abelardo, sino de otras 4 armas más, por lo que hubieron más implicados en el asesinato del presidente Sánchez Cerro que hasta el día de hoy nadie sabe su procedencia.
Al principio pensaron que el APRA tenía alguna relación, debido al gran conflicto que tenían, porque durante el gobierno de Sánchez Cerro, este se dedicaba a perseguir apristas opositores a su gobierno. Otros que el gobierno estuvo detrás del caso, relacionando a Óscar Benavídez, ya que en esos tiempos el Perú estaba en épocas de guerra contra Colombia por el territorio de Leticia. Por lo que esta podría ocasionar grandes pérdidas económicas por parte de la élite peruana que apoyaba a Sánchez Cerro, preocupándose más por sus intereses, o hasta la escolta del mismísimo presidente. Estas y muchas teorías más arman la conspiración sobre el asesinato de Luis Sánchez Cerro. El 5 de junio de 2009 sucedió la llamada masacre de Bagua, también llamada Baguazo, en las cercanías de la localidad de El Reposo, muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el departamento de Amazonas. El enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas, 23 policías y 10 nativos, y un desaparecido. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos agualunas, huambisas y otros grupos étnicos amazónicos que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días. El enfrentamiento entre los indígenas, pobladores y la policía, habría comenzado por la arremetida de la Policía Nacional para desbloquear la carretera. La orden fue dada por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude Simón, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Todo esto ocasionado por una ley aprobada en esos años que favoreció a empresarios madereros y aceiteros para explotar más de 40 millones de hectáreas peruanas en la Amazonia. Esto afectó gravemente a los nativos del lugar que fueron obligados a ser desalojados de sus propiedades y que el Estado no mencionó o pidió autorización de alguna manera, empeorando aún más al no conocerse alguna respuesta hacia los nativos. El motín del penal El Sexto fue una revuelta ocurrida el 27 de marzo de 1984 en el interior del penal El Sexto ubicado en Lima. El motín se convirtió en uno de los episodios de violencia más conocidos de la historia republicana del Perú debido a la cobertura que recibió por parte de los canales de televisión que transmitieron en vivo durante las 15 horas. Alrededor de las 10 de la mañana del 27 de marzo de 1984, mientras se servía el desayuno a los reclusos, se inició la revuelta cuando el recluso Víctor Ayala, alias Carioco, acuchilló al empleado que llevaba las ollas con la comida. Los reclusos Luis García Mendoza, alias Pilatos, y Eduardo Centenaro Fernández, alias la tía Eduardo, a la cabeza de otros 10 reclusos más con pistolas, cuchillos y cargas de dinamita tomaron como rehenes a 11 civiles y 3 reos. A las 11:55 de la mañana, los reclusos hicieron explotar un petardo en la puerta del penal generando un movimiento de reacción ante la posible fuga de los amotinados. 15 minutos después, llega el batallón de la Guardia Republicana cubriendo y apuntando con francotiradores y expertos en tácticas antisubversivas. Conscientes de que la televisión transmitía en vivo el motín, los amotinados optaron por sacar de uno a los rehenes, subiéndolos al techo de la prisión para que, amenazados con un cuchillo en la garganta, pidieran a gritos que el gobierno acceda a los pedidos de los presos. Casi 4 horas después de iniciada la revuelta, a la 1:53 p.m., y ante la demora de las autoridades en procurarles el vehículo para la fuga, los delincuentes amotinados decidieron asesinar a uno de los rehenes. Durante la noche, a las 9:50 de la noche, la Guardia Republicana informó a los amotinados que accedían a entregarles un vehículo. Ingresó una camioneta policial pero esta se encontraba ocupada por personal de la Guardia fuertemente armado y equipada con bombas lacrimógenas. La operación tuvo un resultado positivo al lograr el progresivo rescate de los rehenes y 2 de los reos. A las 12:30 de la madrugada del 28 de marzo, el motín había sido develado dejando un saldo total de 22 fallecidos y 40 heridos. La tragedia del Estadio Nacional del Perú fue un suceso ocurrido el 24 de mayo de 1964 en el Estadio Nacional de Lima. Es considerada como la mayor tragedia en un estadio de fútbol de todos los tiempos. El 24 de mayo de 1964 se enfrentaban Perú y Argentina en la final clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio. Aquel día se jugó en un estadio nacional repleto, con una asistencia oficial de 47.197 espectadores. El seleccionado de Argentina ganaba 1-0. Cuando faltaban 6 minutos para el final del partido, el peruano Víctor Lobatón marcó el empate a 1. Sin embargo, el árbitro uruguayo, Ángel Eduardo Pazos Bianchi, anuló el gol del empate. La decisión provocó un estallido de rabia, y varios aficionados saltaron al campo para agredir al árbitro. Esta imagen provocó un ataque de ira colectiva y las aficiones de ambas nacionalidades empezaron una pelea a palos y navajazos.
La policía peruana, desbordada por la batalla campal que se había formado en las tribunas, intentó sin éxito detener los disturbios y empeoró la situación arrojando gases lacrimógenos, lo que provocó la estampida de cientos de aficionados tratando de huir. Las puertas de la tribuna norte del estadio estaban cerradas, imposibilitando la salida de la gente. Se supo después que las puertas habían sido cerradas por la policía, en su intento de que los espectadores se calmaran y regresaran a sus asientos. Esta tragedia se saldó oficialmente con un total de 328 muertos, entre los que se contaron muchos niños y ancianos. Finalmente, el encuentro se suspendió, dándole la victoria a Argentina por 1-0. El campeonato preolímpico terminó suspendiéndose. Al momento de esta suspensión, Argentina se encontraba en el primer puesto de la tabla de posiciones. Al suspenderse el torneo, se dirimió otorgarle el título de campeona a Argentina y por ende, el cupo clasificatorio a los Juegos. El informe del Hospital Limeño 2 de Mayo indicó que el 90% de las víctimas murieron por asfixia, el resto lo hizo por diferentes tipos de traumatismo. El periodista Jorge Salazar en su libro, La ópera de los fantasmas, afirma que hubo mucho más muertos que la cifra oficial y no por asfixia, sino por disparos. Los cadáveres habrían sido desaparecidos en una fosa común en el Callao. Sin embargo, el dato de este libro es incierto. El 26 de agosto de 1988, el submarino Vap Pacocha, cuya tripulación constaba de 55 miembros de la Marina de Guerra del Perú, retornaba al puerto del Callao luego de realizar prácticas de entrenamiento. A las 18:50 horas, el submarino fue impactado fuertemente en la popa por el buque Kiwamaru, debido a una acción negligente del pesquero japonés. Dicha colisión ocasionó que la nave peruana se hundiera 122 pies en el mar en aproximadamente 5 minutos. Durante el hundimiento, el comandante Daniel Nieva Rodríguez falleció en cumplimiento del deber al intentar cerrar una escotilla, sacrificando heroicamente su vida para salvar a su tripulación. Las siguientes horas fueron vitales para los marinos. Un grupo de 25 pudieron salir por el compartimento de torpedos, 4 de ellos lamentablemente murieron en las frías aguas Chalacas, por lo que en el Pacocha quedaron 22 tripulantes atrapados a unos 122 pies de profundidad, es decir, a unos 40 metros. Fue así como Roger Luis Cotrina Alvarado, en aquel momento teniente primero, asumió el comando. Luego de horas de incomunicación, se estableció una conexión limitada con el grupo de salvamento en la superficie a través de un eyector de señales en código Morse. Tras permanecer 23 horas bajo el agua y considerando factores como la oscuridad, la falta de oxígeno, el exceso de gases tóxicos en los compartimentos del submarino, el teniente Cotrina Alvarado decidió realizar un escape libre a pulmón y en grupos. Fueron 5 los grupos, en el último de los cuales salió Cotrina Alvarado. La tripulación realizó el escape en las condiciones más críticas y adversas posibles, jugándose la vida o morir en ambos escenarios, pero tuvieron la esperanza de salir con vida a la superficie. Los 22 pudieron salir con vida, pero 3 de ellos morirían años después por secuelas de lo sucedido, por lo que dejó un saldo de 8 muertos y varias secuelas a los sobrevivientes. El incidente del submarino Pacocha fue un evento sin precedentes en la historia de la Marina de Guerra del Perú. La colisión sufrida por el submarino, el hundimiento del mismo y el escape libre de los 22 marinos a pulmón, dejó en evidencia ciertos eventos técnicos científicos inexplicables que fueron calificados por autoridades del Vaticano como un milagro. En la madrugada del domingo 13 de mayo del 2007, los integrantes del grupo Néctar, sus representantes y el conductor del bus fallecieron en un accidente en la autopista 25 de mayo, en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, que dejó un total de 13 víctimas fatales. El grupo Néctar se había presentado en la discoteca Boliche, ubicada en el barrio de Liniers, donde muchos peruanos residentes en Argentina habían asistido para celebrar el Día de la Madre. Después se dirigieron a La Plata para cumplir con otro compromiso en la discoteca El Rey de la Sabrosura, cuando desgraciadamente ocurrió el accidente. Luego del trágico accidente que sufrieron en Buenos Aires, el 17 de julio de 2007 de Ibis Orozco y Martín Inostroza, hijos de los fallecidos Johnny Orozco y Ricardo Inostroza, relanzaron el nuevo grupo Néctar con nuevos integrantes, incluyendo en parte a algunos hijos o familiares de los músicos fallecidos, así como también a músicos que fueron compañeros en el grupo en años anteriores, siendo todo un éxito hasta el día de hoy y que de seguro tiene de orgullo a Johnny Orozco el gran legado que le dejó su hijo. El terremoto del sur del Perú de 2001 fue un terremoto de magnitud 8,4 ocurrido a las 3:33 de la tarde del sábado 23 de junio de 2001 en la localidad de Ocoñá en la provincia de Camará. Este también afectó a los departamentos de Arequipa y Tacna.
Este fue el más devastador terremoto del Perú desde el terremoto de Yungay y el mayor terremoto a nivel mundial desde el terremoto de las Islas Rata. El terremoto se produjo en el límite entre la placa de Nazca y Sudamericana. Este se produjo como empuje de fallas en la interfaz entre las dos placas, cuando la placa de Nazca sublució por debajo de la placa sudamericana. El terremoto dejó un número de muertes de 102 personas, incluyendo 26 que murieron como consecuencia del posterior tsunami, que también causó la desaparición de 70 personas. El bajo número de muertos fue al menos parcialmente, debido a que el tsunami afectó a la mayoría de ciudades turísticas fuera de temporada. Además, el maremoto golpeó durante la marea baja. Aproximadamente 320.000 personas fueron afectadas por el terremoto, 17.500 casas fueron destruidas y 35.550 dañadas directamente en los alrededores de las ciudades de Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna. La masacre de Uchucchacay fue el asesinato de 8 periodistas, su guía y un comunero llevada a cabo el 26 de enero de 19.832 en el poblado de Uchucchacay, en Ayacucho. En enero de 1983 un comando de Sinchís entró a la comunidad de Uchucchacay e inculcaron a los campesinos que matasen a todos los que vinieran a pie porque los Sinchís asumían que los terroristas volvieron. Unos días después, el 26 de enero de 1983, los comuneros mataron a 8 periodistas y otras 2 personas, acusándolos de ser terroristas de Sendero Luminoso que anteriormente los habían atacado y que estos se habían protegido y terminaron erradicándolos. Durante los meses que siguieron al asesinato de los periodistas, 135 lugareños, entre ellos 57 mujeres, fueron masacrados. La gran mayoría de ellos a consecuencia de incursiones senderistas cometidas sobre todo en días festivos cuando la población estaba concentrada en el centro de la aldea. Pero también el acoso de los militares y paramilitares y la fuerte represión cobraron numerosas vidas. En el curso de 1984 los lugareños sobrevivientes abandonaron completamente Uchucchacay y se refugiaron en la selva, en municipios vecinos y en Lima. El vuelo 251 de Faucet era un vuelo que se estrelló el 29 de febrero de 1996 en Arequipa. Las 123 personas a bordo, de las cuales 117 eran pasajeros, murieron en el accidente. Es el peor accidente aéreo de la historia del Perú. El accidente se produjo en un vuelo controlado contra el terreno. El avión se estrelló con el terreno cuando intentaba aterrizar. La tripulación creía que estaba volando a 9.500 pies, cuando en realidad estaban volando a 8.644 pies. Otro de los factores que contribuyeron al accidente fueron la oscuridad por la hora, que eran las 8:25 de la noche, y la espesa niebla que se extendía sobre las montañas en el momento del aterrizaje. Mientras efectuaban una aproximación a la pista 09 del aeropuerto Rodríguez Bayón, el avión se estrelló con las montañas que se encontraban en medio del patrón de vuelo a 8.015 pies. Se estrelló en una zona muy cercana al aeropuerto conocida como Ciudad de Dios. La sección delantera se quebró en el impacto y la parte central del fuselaje se rompió y golpeó con la cresta de la montaña hasta detenerse cerca de una segunda cresta. La sección de cola acabó en un arroyo entre las dos crestas. El 5 de agosto de 1997, durante la Feria del Hogar, en donde era un evento de entretenimiento y que invitaba a distintos artistas a brindar conciertos, se presentaron a las 7:30 de la noche los cantantes venezolanos Servando y Florentino. Para la noche habían asistido alrededor de 60.000 personas, más del doble de la mitad de capacidad del recinto que era de 30.000 aproximadamente. Por lo que era muy agotante estar alrededor de muchas personas que en su mayoría eran chicas adolescentes. A las 8:15 de la noche se empezaron a registrar las primeras personas desmayadas ante estar sofocados por mucho tiempo, siendo atendidas lo más rápido posible con máscaras de oxígeno, atención de heridas, etc. Es por eso que por unos instantes los cantantes decidieron abandonar el escenario ante lo sucedido, sin embargo minutos después regresaron como si nada y siguieron cantando. Esto molestó a un bombero del lugar que se subió al escenario para reclamar a los cantantes que pararan el concierto para evitar más heridos, pero Florentino lo agredió exageradamente. Ante esto se generó una revuelta en las gradas donde sus fans estaban gritando e intentando salir para proteger a sus ídolos. Se armó el caos en el lugar, dejando la lamentable cifra de 5 adolescentes muertas y varias heridas. Tiempo después, el concierto empezó a bajar la reputación del lugar ante la tragedia y, a los protagonistas, grabando un disco un mes después de lo sucedido como si nada hubiera pasado.
La masacre de Lucanamarca fue el asesinato de 69 campesinos del pueblo peruano de Santiago de Lucanamarca y sus alrededores el 3 de abril de 1983 en la región de Ayacucho. La masacre fue perpetrada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El 22 de marzo de 1983, varios integrantes de las rondas campesinas asesinaron a Olegario Curito May, un comandante senderista, en Lucanamarca. Esto había generado la indignación de Abimael Guzmán, mandando a 60 senderistas al pueblo para cobrar venganza. El 3 de abril, los 60 senderistas entraron a Lucanamarca, donde, con el pretexto de imponer una sanción ejemplar a su población, mataron a 69 personas. De los asesinados, 18 eran niños, incluyendo uno que tenía solo 6 meses de edad. También mataron a 11 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas. 8 de las víctimas tenían entre 50 y 70 años de edad. La mayoría de las víctimas murieron por heridas de machete y hacha, y algunos fueron disparados a corta distancia en la cabeza. Los miembros de Sendero Luminoso también quemaron a los pobladores con agua hirviendo. Esta fue la primera masacre de Sendero Luminoso entre las comunidades campesinas. El lunes 16 de julio de 1984, un bus de la empresa Cavani partió con destino a Ayacucho. Durante el transcurso del viaje solo quedaron 16 personas que se dirigían exactamente al distrito de Soras. A las 2 de la tarde pasaban por un caserío llamado Palca, en donde allí se subieron al vehículo unos 40 senderistas que estaban vestidos de militares y policías. Sin previo aviso y sin necesidad, los terroristas mataron salvajemente a todos los 16 pasajeros usando cuchillos, piedras, picos y armas de fuego. El chofer del bus fue dejado con vida, pero de inmediato lo obligaron a conducir el bus hacia su destino final. Primero el bus se detuvo en las comunidades de Chalaputio y Badopampa, donde los terroristas se bajaron y asesinaron a 18 pobladores. Luego el vehículo ingresó el distrito de Soras, donde la primera comunidad de este distrito en ser visitada fue 12 Corral, en donde los asesinos usaron machetes, picos y enormes piedras con las que destrozaban en los cráneos de los comuneros. Luego de dejar este lugar, el expreso de la muerte siguió su ruta hacia el caserío de Chaupihuasi y se bajaron del bus y fingieron ser una patrulla militar. Reunieron a la población en la escuela y mataron a 12 de ellos. El bus siguió su camino hasta llegar a la comunidad homónima del distrito de Soras. En la plaza del pueblo los centristas volvieron a presentarse como militares que estaban dispuestos a ayudar a la población. Estos convocaron a una reunión con los ronderos en el segundo piso del local municipal, les apuntaron con las armas para atarlos y ponerlos de rodillas. Luego uno por uno recibió una bala en la nuca. La masacre de Soras dejó un total de 104 muertos, la mayor masacre de todo Sendero Luminoso. El 2 de junio del año 2000, un camión de la empresa Ranza, concesionaria de la minera Yanacocha que transportaba 151 kilogramos de metal mercurio inorgánico, se extendió por aproximadamente 27 kilómetros de la carretera, desde el distrito de San Juan, cruzando por el centro poblado menor de San Sebastián de Choropampa. Frente a este hecho, trabajadores de la minera Yanacocha iniciaron una campaña para recuperar el metal, pusieron carteles por todo Choropampa donde ofrecían entre 100 a 300 nuevos soles por kilogramos de metal recuperado, sin comunicar a la población que se trataba de un material tóxico. Una semana después, ante los efectos perversos del mercurio, centenares de personas empezaron a ingresar a los diversos centros de salud de Cajamarca con síntomas similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas. La inhalación de esta sustancia empezó a minar la salud de las personas. 755 personas fueron atendidas por intoxicación, requiriéndose la hospitalización de muchos de ellos, por la manipulación o recolección del mercurio sin las condiciones de seguridad, ya que varias personas manipulaban el metal tóxico con sus manos, o incluso, con la lengua. 8 años después, un informe del Ministerio de Salud determinaba que aún había mercurio en las viviendas de Choropampa, por lo que es muy probable que existan más casos en donde varias personas tienen que vivir sin ser atendidas adecuadamente y sufrir todos los días hasta que llegue la hora de morir, y que nadie hasta el día de hoy ha sido responsable. El terremoto y maremoto de Lima y Callao de 1746 ocurrió el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Perú. Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha, y el segundo en la historia del Perú después del terremoto de Arica de 1868. El viernes 28 de octubre de 1746 a las 10:30 p.m., los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra que obligaron a todos a salir de sus casas y buscar los lugares descampados.
La duración del sismo, según las relaciones del tiempo, fue de 3 a 4 minutos, tiempo más que suficiente para una destrucción total de la ciudad. Lima tenía 60.000 habitantes y contaba con 3.000 casas. Cayeron las partes altas de templos, conventos, mansiones y diversas construcciones. En medio de tan grande confusión y sucediéndose las subsiguientes réplicas, aunque ya no con tanta violencia, no se hizo posible acudir al auxilio de los heridos y de los que gemían sepultados bajo las ruinas. Amaneció el día sábado 29 de octubre y los ojos de los sobrevivientes contemplaron con espanto la ruina de la ciudad. De las 3.000 casas que componían las 150 islas o manzanas que se encerraban dentro de las murallas de Lima, apenas 25 se mantuvieron incólumes. Desde las primeras horas del día comenzaron a circular voces sobre la destrucción del Callao. Los sobrevivientes contaron que media hora después del terremoto se había entumecido el mar y elevado a enorme altura, y con horrible estruendo se había precipitado por 2 veces sobre la tierra, que la inundó y barrió todo lo que encontró a su paso. El número de los que perecieron en el puerto se calcula en unos 4 a 5.000, prácticamente toda la población. Solo se salvaron 200 personas. El reporte oficial mencionó más de 10.000 muertos en Lima, Callao y villas adyacentes de los 60.000 que habitaban las ciudades en esa época. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. A pesar que YouTube aún no me activa la monetización, ya que si estoy apto, no me acepta por usar Locuendo XD. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendré que esperar a que me acepten, que ya voy 3 solicitudes por Dios. Espero que les haya gustado este video, ya saben, ahora pido 2.000 visitas, casi el doble que la vez pasada, pero quiero ver si de verdad les gusta estos videos, para proponerme hacerlos realidad. No olviden unirse a RPCP, Republic of Peruvian Causitas Posting, el grupo en el que soy admin y que gracias a ellos puedo traer estos icebergs que ven y que veo que a muchos les gustan. No olviden suscribirse, activando la campanita para no perderte nada de mi contenido y compartirlo con tus amigos para que este canal poco a poco pueda crecer. También mandar un saludo a los que comentaron en el anterior video, gracias por sus comentarios chicos. Bueno, yo sin nada más que decir, me despido, soy Williams, y nos vemos en un siguiente video. Chao.